Bueno, dejamos atrás a Loreto, donde dejamos la chanchita, y gracias Paloma, pudimos hacer este viajecito, que estamos yendo a la misión de San Javier. Como pueden ver, el camino está bien complicado y la chanchita no creo que lo haya podido hacer, porque las subidas son bien empinadas y las bajadas también, y es muy alto. Pero estamos muy contentos para poder conocer esta misión, que es la segunda misión de acá de Loreto. Tiene una historia impresionante y ahora más tarde se la voy a contar. Qué bárbaro, re alto para llegar a la misión de San Javier. Qué caminito. Y esta es una catedral antes de llegar allá, Las Parras. Una capillita. Chiquitita la capilla esta. Hermosa. En el medio de la montaña. ¿Qué hacían los jesuitas acá? Y seguimos en Loreto todavía, pero ahora visitando la misión de San Francisco Javier. Una belleza. Esta es la segunda misión que fue establecida en el año 1699. Ya la voy a mostrar. Es la segunda que se estableció en la península de Baja California después de la misión de Nuestra Señora de Loreto. Qué cosa más linda. Una belleza, la verdad. Vamos a verla por dentro.
un lado de la misión se encuentra un cementerio muy antiguo, donde están las primeras jesuitas que vinieron aquí. Y no tiene nombre. Qué belleza, qué historia, qué todo. La primera construcción era una capilla de adobe, donde vivía, tenía una casa al costado que era donde vivía el padre jesuita que estaba en ese momento y se llamaba Francisco Pícolo. Por eso el nombre San Francisco Javier. Ah, es que tiene una historia bien linda esta misión. Esta misión. La verdad que acá hacen su propio vino, ¿no? Sí. Dijo que hacen su propio vino, ahora me acuerdo. Sí, no, lo que pasa es que la tuvieron que restablecer en el año 1701 porque la habían atacado unos indígenas. Entonces la de adobe ya no estaba bien y la restablecieron en 1701 y entonces empezó el padre que estaba en ese momento, empezó con todo, Juan Ugarte se llamaba, y empezó con todo lo que era plantaciones. Hizo como un sistema de riego y empezó a plantar árboles frutales, maíz, trigos y un montón de cosas para que esto se levante. Pero en realidad la misión fue construida en el año 1744 y en el año 1758 fue bendecida y es lo que pueden ver ahora. Wow. Y esta es la parte de atrás. Impresionante. Bueno, y acá es donde guardaban el agua para el riego, ¿verdad? Y esto lo implementó el padre Juan Ugarte. Juan Ugarte, que fue el que puso toda esa nueva norma, inventó el sistema de riego en este lugar que no existía. Que no existía. Otra de las cosas curiosas que me acaban de comentar es que todo empezó con la iglesia la primera iglesia, que es la de Nuestra Señora de Loreto. Nuestra Señora de Loreto. A esa le hicieron, fue la primera que la hicieron al principio, pero le cometieron un error. Cuando vinieron ellos, fue un lugar donde había agua para poder hacer todos los cultivos, pero resulta que llegaron en un momento de lluvia, por lo tanto sobraba el agua. Claro. Pasando el tiempo, después de construirlo, se dieron cuenta de que no llovía nunca, el río se secó y que se habían equivocado. Entonces mandaron una expedición para este lado. Vinieron otros misioneros jesuitas
a buscar un lugar donde puedan encontrar agua. Entonces mandaron otra expedición y encontraron esto, porque esto es un oasis. El agua brota del piso. Entonces encontraron este oasis, y acá sí ya hicieron esta otra misión que resultó más conveniente. Y pudieron hacer todos los cultivos con las semillas que traían de Europa, que es otro punto importante. Sí, era lo que nos contaba el señor y nos pareció bien interesante. Al principio, como dijimos, era una capilla de adobe nada más. Está hermosa. Hermosa. Y bien conservada por la cantidad de años que tiene. Dice que la visitan como 1.200 personas, estaba diciendo el señor. Cuando llegan tienen que firmar un libro donde ponen su nombre, su edad y cómo es. Y dice que la visitan hasta 1.200 personas diarias. ¡Wow! Muy lindo. Ese burro. Ese burro. Miren, esta es la primera huerta misionera de las Californias, donde se plantaron los primeros olivos de América. De América. Impresionante. Como les estaba comentando, las semillas y todas las cosas que trajeron de Europa a las Américas. Y acá está la huerta. Son limones estos. Aunque ustedes no lo crean, esto que ven acá es uno de los primeros olivos que sembraron acá. Miren lo que son esas raíces, ese tronco. Increíble. Son impresionantes. Les voy a leer este pedacito de acá nada más, porque me parece muy interesante. Está todo interesante, pero este pedacito de acá dice que en este huerto misional se cultivó la vid, lo que hizo posible la elaboración del primer vino de todas las Californias. También se explotaron olivos y algunos cítricos. Muchos de los frutales que aquí existen datan del siglo XVIII. Las obras hidráulicas que se conservan, como canales y pilas, son testimonio histórico del trabajo de los primeros colonos de esta misión, cuyos descendientes aún continúan floreciendo en los oasis de Sud California. ¡Wow! Impresionante. ¿Y ese caminito allá? Y estos son los canales. ¡Wow! Todos los cultivos que hay. Ahora vamos a agarrar... Para recorrerlo, porque nosotros vinimos ahora por acá, que está la parte esta del canal, pero se puede visitar todo. Ahora vamos a agarrar una naranjita de esas. Wow. Y este es el pueblito alrededor de la misión. Muy lindo. No hay nadie porque llegamos tarde, lamentablemente, pero hermoso. Hay restaurantes, bar, cosas para comprar. Hermoso. Chucherías.
Buenos días. ¿Cómo están todos? Miren, seguimos todavía en la ciudad de Loreto, pero ahora nos encontramos en un pueblo mágico, un lugar divino que queríamos mostrárselo y se llama Nópolo. Es una playa también. Hermoso el lugarcito este. Miren lo que son estas casitas. Son como lo que llaman los pueblos mágicos, ¿no? O sea, Loreto es pueblo mágico. Así que queríamos mostrárselo porque se ve que es precioso. Miren lo que es. Divino. Hermoso lugar este, ¿eh? Las casas son impresionantemente lindas. Muy caliente. Y acá llegamos a la playa. Y acá está la playita. Y la parte de atrás de las casas.
Bueno, las casitas que dan a la playa, ¿no? Qué hermoso color esa casa. La verdad que hermoso lugar, hermoso, hermoso lugar. Todas las casas bien pintorescas, todas con unos colores fuertes, así vivos. Queríamos pasar para recorrer este pueblito porque nos pareció muy lindo cuando lo vimos. Y bueno, desemboca, todo viene por los pasillos o por los pasajes, ¿no? Que le llaman, por los pasajes y todos desembocan a la playa. Una belleza. La negra gozando de la playa con las talapas. Talapa, ¿no es el nombre? Palapa. Ah, palapa. Soy de madera. Estás teniendo un problema horrible con eso. Soy de madera con los nombres, no me puedo acordar los nombres, tengo problemitas. Issues. No, mira lo que es una belleza la verdad el lugar. Y todos los chicos allá jugando, la familia. Hermoso. Para llegar a la playa tienen que atravesar todo este barrio así, barrio vecindario, pintoresco que tienen acá, ven, acá son las entradas, atraviesan todo y se vienen para acá. Hermoso este lugar. Con su restaurante, zona verde, palmeras. Kayaks. Y allá está la nena tomando sombra. Una belleza, realmente, una belleza. Algo para tener en cuenta es que esta playa no se puede pasar la noche, es simplemente un lugar para venir, pasar el día y después se tienen que ir. En realidad nosotros nos estamos yendo para La Paz, pero queríamos pasar acá para mostrarle este pueblo mágico. Hermoso pueblo. Y la playa que está preciosa, la verdad está preciosa. Y para llegar a este punto tienen que atravesar todo el pueblito por adentro, como le veníamos diciendo. Mira lo que es esto. Con los pelícanos allá están todos tomando sol. Por aquel lado, acá pececitos que se ven de acá y hasta hay cangrejos. Es como una pequeña ciudad, ¿no? Porque también tiene para comprar, tiene un Oxxo, tiene tienda de ropa, o sea, hay unas cuantas cositas para visitar también acá. Tienen café, tienen restaurante, o sea, no son solamente las casas coloridas, sino que tienen también para hacer compras y bueno, disfrutar de todo. La verdad que a la tarde se me hace que para caminar por adentro de las casitas y todo está muy bonito. Muy bueno, la verdad que está hermoso. Me encantó. Me encanta Loreto, realmente. Bueno, y si quieren sacarse lindas fotos, miren lo que es esta vista desde este puentecito que es de madera. Impresionante lo lindo que está. Liliana siempre con la perrita buscando a ver que no se queme las patitas porque hace mucho calor, el piso está muy caliente. Pero miren lo que es esto. Voy a ponerme acá donde no me tape el viento por el ruido. Miren lo que es esto. Una belleza total. Total. Ahí está Liliana. Miren. Miren si tendrán vista para la foto. Miren lo que es esa foto. Clic, clic. Hermoso. Mira ahí con la boca abierta. Oh, Sí, la gorda, la tendríamos que haber dejado en la camioneta. está sufriendo la gordita. Sí. Mucho calor. Díganme que es hermoso este lugar. Ah, mira el pescado. Mira el pescado. Ahí va, ahí va. ¿Me lo ves? Oh, sí. Enorme. Tráeme la caña.
Díganme ustedes si esto no es una cosa divina. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, por Dios. El agua, el color del agua. Impresionante. Mira el pescado ese. Wow. Y ahora nos sentamos un ratito acá a disfrutar un poquito la belleza del lugar este. Y bueno, y ya nos despedimos entonces de este video y seguimos viaje para La Paz. Listo el pollo, pelada la gallina. Ahí nos vemos. Chao.